relacionado, vamos a ir, como les decía al principio, vamos a ir con ese orden lógico y cronológico del curso para que vayamos de mayor a menor relacionado con las organizaciones internacionales. Vamos a ver también lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo se establece esas sentencias en las cuales muchos países de Latinoamérica han sido condenados derivado al exceso de fuerza, al exceso de fuerza y del poder estatal en contra de la población. Y Guatemala nos escapa a eso. Y parte de eso también vamos a ver el control de convencionalidad. Tal vez el próximo viernes en clase vamos a hablar sobre el control de convencionalidad relacionado a la aplicación de esas sentencias al derecho internacional, al derecho local o derecho interno acá en Guatemala. ¿Y por qué es necesario? ¿Y por qué es fundamental e importante la aplicación de esas sentencias en el juzgamiento, en la aplicación a un caso concreto de esas sentencias y obviamente unidas o concordadas con el derecho interno? Entonces les recomendaría que el viernes no nos perdamos esta clase, porque es una clase muy importante y vamos a ver lo relacionado a eso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, se recuerdan, vamos a iniciar, se recuerdan de la cámara abierta, por favor. Es muy importante que la tengan encendida. Bueno, antes de iniciar vamos a hacer un ejercicio rapidísimo de 2 minutos. Preguntas, en su cuaderno anoten estas preguntas para refrescar y poder establecer lo relacionado a lo que hemos visto hasta el día de hoy, estas 4 o 6 clases que llevamos. Bueno, vean, ¿de dónde se deriva la Organización de Naciones Unidas? ¿Quién sugiere el nombre para esa Organización de Naciones Unidas? ¿En qué año se funda o se crea la Organización de Naciones Unidas? También puede ser cuántos países formaron la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuándo entra en vigencia la Carta de las Naciones Unidas? Y también es importante que sepamos o que recordemos quiénes conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuántos organismos o entidades están inmersas en la Organización de Naciones Unidas? Y también es importante que recordemos cuántos países forman las Naciones Unidas. Porque es importante que en algún momento del ejercicio profesional, en cualquier ámbito que nos desarrollemos, sepamos esto relacionado a esa organización internacional que une a todos los países del mundo, o esa unión de naciones a nivel universal. ¿Por qué se crea? ¿Y cuáles fueron las razones de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Esto es para recapitular un poco de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, recordando lo que vimos en su momento. Licenciado, disculpe, puede repetir, es que muy rápido dictó las últimas preguntas. Disculpe la molestia, licenciado. Sí, perdón, pero sí. Que no somos secretarias, Liga, hombre.
Ya se me olvidaron a mí también lo que les dije. Bueno, entonces prácticamente es una síntesis de lo que es las Naciones Unidas, lo que les estoy preguntando ahorita. Por ejemplo, eh, esto quiere decir de que tomen su carta de las Naciones Unidas y saquen estas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes conforman las Naciones Unidas? ¿Cuántos países? ¿Quiénes no han sido admitidos dentro de las Naciones Unidas? No, no son preguntas para que las anoten, sino que es una recapitulación y refrescar lo que hemos visto. Entonces, es algo muy importante dentro del organigrama de las Naciones Unidas. Los órganos principales tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, la Secretaría, que es el de donde está el coordinador el secretario general y coordina la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Esos son los órganos, eso hagan una referencia y obviamente eso está en la Carta de las Naciones Unidas en lo que hemos visto. Pues dentro de estos órganos principales es lo que establece como tal la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Eso está establecido de una forma concreta cuáles son los órganos principales de las Naciones Unidas. Pero en esos órganos, en estos que está contenido en la Carta de las Naciones Unidas, se deriva otro conjunto de organizaciones, de programas, fondos, agencias y otras entidades u organizaciones relacionadas a las Naciones Unidas que derivan o devienen de esos órganos principales. Las preguntas iban dirigidas a recapitular, tal vez no tanto de escribirlas, sino de que pensar rápido y decir, ¿cuántos países está conformada las Naciones Unidas? Tantos. ¿Cuál es el órgano supremo? Tantos. Entonces, para que tengamos presente esto relacionado y derivado de lo que vamos a ver hoy, es por eso que necesitamos saber o refrescar este momento de lo que hemos... pues entonces, el sistema de Naciones Unidas, como ya se indicó, está programado para el bienestar, para la paz y la seguridad internacional, pero también dentro del ámbito de creación y su espíritu de creación de la Organización de las Naciones Unidas es tener ese control de desarrollo hacia todas las naciones del mundo. ¿Por qué se derivan esos principios que están contenidos en el artículo 1 y 2 que ya vimos? La paz y la seguridad. Porque cuando hay un conflicto, no necesariamente bélico, sino conflicto social, un conflicto cultural, un conflicto entre regiones o entre tribus, por ejemplo, como pasa en África, esto genera una serie como su nombre lo indica, de conflictos o desavenencias entre países. Entonces, la ONU, como lo que establece el artículo 1, la paz y la seguridad, es mantener esa paz entre naciones y lo hace a través de la seguridad, tanto alimenticia, cultural, educativa, social, en cualquier ámbito que nosotros podamos ver lo abarca todas esas entidades, agencias especializadas que devienen de las Naciones Unidas. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, existe la Organización Internacional de Migración y se da, por ejemplo, en esa migración, lo vemos aquí en América, por ejemplo, que países de la región, hablemos Guatemala, El Salvador, Honduras y todos los países de Latinoamérica que migran para Venezuela, por ejemplo, que ahorita está de moda y está latente ese tema de Venezuela derivado de las elecciones, en donde nuevamente se reelige Nicolás Maduro. Entonces,
muchas de las personas emigran hacia Estados Unidos. Entonces, hay una organización internacional que deviene o está formada por la ONU, financiada por la ONU, o países que aportan dinero a esa organización. ¿Para qué? Para poder establecer o poder mantener esa seguridad a través de la migración. Y se da, por ejemplo, en Europa se da en los países africanos que migran a Inglaterra, Italia, Francia. Y un ejemplo de eso es que se ha dado la migración a través del tiempo eh, por muchos años. Eh, Permítame. Y, por ejemplo, tenemos una de las consecuencias de la migración, es ya la interrelación entre diferentes culturas. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo burdo en donde podemos ver la selección de Francia, por ejemplo, en 1982, cuando el Mundial fue en España, eh, estaba, recuerdo, eh, en su momento derivado de esto, eh, que la selección, por ejemplo, tanto de Francia, todos eran canchitos, ¿se recuerdan ustedes? Canchitos de ojos verdes. Cambio ahora, por ejemplo, ya en Qatar, ven que toda la selección de Francia, todos son personas de color, personas morenas que han emigrado, en este caso, de África para conformar esa selección. Pero no solo pues, ellos llegaron ahí, sino que se viene un proceso de culturización de estas personas que han emigrado a esos países. Tenía 3 manos levantadas. Empecemos con Sheila. Disculpe, licenciado, se me marcó. Ahora nos pregunta, por favor. No tenga pena. Eric. Licenciado, buenas noches, gracias por la palabra. Usted cuando menciona esta Organización Internacional de Migración que vela por la seguridad alimenticia, etcétera, con lo que conlleva, ellos me imagino, ¿verdad?, que velan porque los migrantes en su paso a otros países que no sean vulnerados sus derechos, ¿o estoy equivocado? La OIM, la Organización Internacional de Migraciones, es la protección que brinda la ONU a todas esas personas que migran de su país de origen hacia otro país buscando un desarrollo integral, entiéndase, económico, social, cualquier. Entonces, esto es, por ejemplo, una asesoría legal, eh, eh, se me ocurre casas del migrante en este caso como en Tecumán o en México, por ejemplo, que hay casas del migrante donde no tienen, imagínense caminar y no tener dinero, no tener comida, no tener agua. Entonces, esta organización ayuda o apoya a estas entidades para que estos migrantes no queden abandonados en su trayecto a la migración. Es como que una ayuda para que lleguen al lugar. Posteriormente, ya después se da una serie de situaciones legales que esto ya lo tienen que ver en cada uno de los países que se ha determinado. Pero ese es un ejemplo, pues, para iniciar o para poder darle una introducción, era de que les mencionaba en primer término los órganos principales. Posterior, ya vienen los órganos o agencias, organizaciones o programas y fondos que derivan, en este caso, de las Naciones Unidas, de esos órganos principales. Y vamos a encontrar que las Naciones Unidas ha abarcado todo el ámbito eh, natural, social, en donde se necesita esa ayuda, se necesita un programa especial para brindar no solo ayuda, sino que para investigar la investigación, fomentan la investigación y lo vamos a ver ahorita. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, como su nombre lo indica, se recuerda en el artículo 1 y 2, primero los principios y luego los propósitos. Y dentro de los propósitos está esa seguridad. Y la seguridad abarca todo ese ámbito que nosotros podamos imaginarnos. Por ejemplo, la energía atómica,
el comercio internacional, las armas químicas, las armas nucleares, el medio ambiente, el SIDA, la erradicación del SIDA, la erradicación del hambre. Entonces, todas esas entidades devienen directamente de las Naciones Unidas. UNICEF, por ejemplo, que es una de las más sonadas, o más que tienen mayor vista porque ayuda a la infancia o a la niñez y adolescencia a nivel internacional. La UNESCO, por ejemplo, es aquella entidad específica de la ONU que tiene por objeto el resguardo, el fomento de la cultura a nivel internacional o a nivel mundial. Por ejemplo, acá en Guatemala tenemos a Tikal, tenemos a la Antigua, tenemos, si no soy mal, Atitlán, que han sido declarados patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque fomenta esa cultura a nivel mundial. Entonces, dentro de esas agencias o programas y fondos, empecemos, por ejemplo, han escuchado con ustedes ese programa que es el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pues este programa yo tengo determinado aproximadamente, vamos a ver, de 45 a 50 entidades que derivan de la ONU. Yo les voy a compartir este documento para que ustedes tengan material de apoyo, para también eso es parte del examen, para que vean todas esas organizaciones o fondos que derivan de las Naciones Unidas. Pues tenemos el PNUD, como les digo, su sede está en Nueva York y específicamente, como su nombre lo indica, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Está presente aproximadamente en 170 países y territorios. En este caso, que trabaja para erradicar ¿qué? La pobreza, reducir las desigualdades, fomentar la resiliencia, para que los países mantengan el progreso alcanzado. El PNUD desempeña un papel clave para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes se recuerdan el año pasado cuando fueron las elecciones que hablaban de la Agenda 2030 y todo lo que viene de esa y la mala información que daban ciertas agencias de información, ciertas personas y todo lo que ustedes saben. Pues entonces, de esta agencia, por ejemplo, tenemos que es esta agencia es la que tiene por objetivo o por meta alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible está basado en 17 puntos, en los cuales también está establecido, por ejemplo, para erradicar la pobreza, para la alimentación. Menciona acá para erradicar esos conflictos bélicos que están actualmente. Entonces, esta es la razón de este programa. Y deviene específicamente, les voy a indicar. Deviene específicamente de la Asamblea General, en la cual la Asamblea General de la ONU tiene la razón o ¿cómo se puede determinar esto? El objetivo de desarrollar este programa a nivel internacional. Y el objetivo es de entradita desarrollar o erradicar la pobreza, la desigualdad y la desnutrición, por ejemplo. Pero hay agencias específicas, por ejemplo, para erradicar este tipo de flagelos que afectan totalmente al mundo o a las naciones pobres, específicamente a las pobres, porque, por ejemplo, vamos a ver cuando yo les comparta ese material, que la mayoría de las sedes de estas agencias están en países desarrollados. Y nos preguntamos por qué. Porque específicamente tiene el objeto en este caso, que son países que tienen o que no sufren de esas desigualdades y tienen el objetivo de
ayudar a los países que se están sumidos en la pobreza o extrema pobreza y lo toman como base o ejemplo para poder erradicar esa misma. Entonces también tenemos, permítame, vamos a ver. Entonces, también tenemos, por ejemplo, otro programa que viene de la Organización de las Naciones Unidas, es la ONU Habitat, que tiene por ejemplo, el mandato de promover promover a los pueblos y ciudades sociales, o ciudades, mantener ese ambiente social sostenido con el objetivo de proporcionar vivienda adecuada para todos. Los programas, por ejemplo, que tiene el Estado de Guatemala para promover la vivienda, también son financiados específicamente o tienen que darle un informe a las Naciones Unidas para poder establecer ciertos parámetros en los cuales el gobierno de Guatemala tiene la obligación de promover o facilitar el acceso a la vivienda, pero esto no es un programa del gobierno que viene derivado de las Naciones Unidas. Entonces, esto quiere decir que la ONU está determinando que efectivamente parte de su programa o su propósito de desarrollo a nivel internacional es que todas las personas tengan ese acceso a la vivienda. Después también tenemos el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Era lo que les mencionaba. La ONU ha pensado o pensó desde su momento de la creación que iba a velar por todos esos acontecimientos que habían pasado anteriormente, y que no volvieran a pasar. Y que también iba a velar o proteger el medio ambiente a través de políticas, a través de países para cuidar esos recursos, porque recuérdense que nuestra existencia como tal deriva o deviene de la producción de la naturaleza o esa explotación de la naturaleza. Y si se hace de una forma que no es sostenible o se hace de una forma desordenada, se imaginan qué puede pasar. De hecho, ya está pasando con el cambio climático. El cambio climático, también existe una agencia desarrollada que tiene por objeto velar por el estudio y el resguardo del cambio climático. Y se han dado protocolos, tratados internacionales, y uno de los más famosos es el de Kioto en Japón, en donde todos los países partes se comprometieron a cuidar el medio ambiente. Que lo hagan es totalmente ajeno a eso. Entonces, también tenemos dentro de los programas y fondos UNICEF, que les decía. Y UNICEF trabaja aproximadamente en 190 países, que tiene por objeto salvar la vida de los niños, defender sus derechos, en este caso no solo comer, sino también velar por ese crecimiento integral. Y derivado de eso también, vean cómo se va uniendo tiene esa concatenación, porque derivado de eso se crea el Tratado sobre los Derechos del Niño. Y en ese tratado vela porque todos los niños tengan un crecimiento integral adecuado, con educación, vivienda, desarrollo educativo, desarrollo cultural, obviamente la nutrición, porque imagínense, pueden tener la mejor escuela, pero si no van bien comidos a la escuela, ¿qué va a pasar? Y esto ha sido tema de discusión a nivel regional, internacional y de hecho hasta local, porque en este caso hay comunidades en el interior en donde la gente de Guatemala, solo imagínense ustedes, un ejemplo, la gente, los que vivimos acá, venimos y algunas personas critican de que por qué no mandan a estudiar a los niños, que por eso se da la inmigración hacia Estados Unidos, que por eso ahí no tienen oportunidades. Pero ¿por qué creen ustedes de que no van a la escuela? ¿Por qué creen ustedes de que hay deserción escolar a temprana edad? Y los niños se ve a través de las noticias internacionales que niños antes de los 14 años, 13, 14 años, tratan de cruzar la frontera
porque no hay oportunidades en sus países. Entonces, es un tema súper interesante de por qué se viene esto, pero en este caso UNICEF tiene ese objetivo, ha sido creado para poder formar estas, esas escuelas, por ejemplo, denominémoslas de esta forma, esas escuelas que tienen por objeto la creación o las entidades para el desarrollo integral. Al decir desarrollo integral significa todo el desarrollo que los como humanos o personas necesitamos. Por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de ir a la universidad o únicamente es por hobby. ¿Qué es lo que necesitamos o por qué vamos nosotros a la universidad? Porque necesitamos una superación educativa, una superación cultural, obviamente una superación económica. Entonces, derivado de esto, dice Rocío acá que es para superarnos, efectivamente. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender más, necesitamos saber más de lo que está pasando en el mundo, de muchas, ampliar el conocimiento y tener todo ese andamiaje de conocimiento que la academia brinda a todas aquellas personas que hemos pasado o estudiado por esas aulas universitarias. Entonces, ese desarrollo integral es lo que UNICEF, que viene directamente de las Naciones Unidas, es para fomentar el desarrollo de los niños. Era lo que les mencionaba, es un tema súper interesantísimo. Entonces también existen otros relacionados a esto, por ejemplo, a la mano de UNICEF trabaja otra entidad, otro fondo, otro programa que se llama UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y dice que es la agencia de las Naciones Unidas líder en ofrecer un mundo en el cual a las mamás, que cada embarazo sea deseado, que cada nacimiento sea seguro y que cada potencial de cada joven sea desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que efectivamente las Naciones Unidas quiere que todos los países seamos o lleguemos al estatus o tengamos esa calificación de países desarrollados. ¿A través de qué? De la educación o el desarrollo integral. Y esta entidad o este fondo de las Naciones Unidas, que viene directamente de la Asamblea, de la Secretaría, perdón, es, en este caso, y es algo muy interesante porque dice un embarazo deseado, un nacimiento seguro y un potencial desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, o todas esas personas que tengan esas características, va a tener un mejor desarrollo integral a través de cada una de las etapas de la vida. Ya me convertí en psicólogo. Bueno, agarrado de la mano entre UNICEF, la UNFPA, también está la PMA, el Programa Mundial de Alimentos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pretende ese programa? Pues como su nombre lo indica, erradicar el hambre y la malnutrición, y es una agencia humanitaria. Esto quiere decir que está en todos los países y que es un derecho humano la alimentación. Y este programa es el más grande del mundo. ¿Por qué? Porque trata de alimentar a todas aquellas personas a nivel mundial que tienen o que no tienen ese acceso a la alimentación. Su meta es alimentar a 100 millones de personas cada año a través de 88 países que han sido determinados como que se encuentran en pobreza o extrema pobreza. Entiéndase, todo África, empezando desde Kenia, África subsahariana, donde están las Guinea Ecuatorial, el Cuerno de África, donde está Kenia, Tanzania, todos esos países que han sido sometidos a conflictos bélicos y lo que menos les interesa es el desarrollo humano. A ellos les interesa
la explotación de recursos naturales, obviamente patrocinado por países occidentales, que ustedes ya saben la historia de dónde vienen esas colonias o conquistas desarrolladas en la explotación de minerales preciosos en cada una de esas regiones de África. Por ejemplo, la India, países del sudeste asiático, por ejemplo, como la India, Bangladesh, parte de Filipinas y todos esos países de esta parte de Asia. El programa tiene como objetivo poder alimentar a cada uno de ellos. ¿Y cómo lo hacen? No es que haya un comedor, por ejemplo, y que para el desayuno, almuerzo y cena hacen 1000 almuerzos y les dan comida a ellos. No, en este caso es tratar de poder fomentar esa cultura de trabajo para poder, en este caso, poder tener un control sobre todas las personas que están en ese. Permítame un ratito, permítame. Fue musicón, Malik. Sí, sí. El celular de Lick ya sabe que es viernes, por eso. Perdón. Lo que pasa es que la música también es financiada por la ONU. Esa sí está buena. Pues entonces, les decía que ese era el fomento, no es solo de entregar comida, sino que también poder realizar esta serie de acciones que vayan con el objeto, porque imagínense que toda la gente está acostumbrada, bueno, se da en muchos casos, y aquí fue un ejemplo claro, que aquí en Guatemala se dio en su momento los comedores solidarios, por ejemplo. La gente que no tenía dinero para comer hacía cola desde la mañana para almorzar. Entonces, no es el objetivo de poder dar los alimentos de esa forma, de repartir, sino que fomentar la cultura del trabajo y esto como, digámoslo de esta forma, eh, ganarse, trabajar para poderse ganar esos alimentos, la famosa retórica de trabajar para comer, pero no es el objeto del Programa Mundial de Alimentos, sino que en este caso es fomentar el desarrollo del trabajo para poder, en este caso, mitigar o erradicar esa hambre o malnutrición. Y así se da una serie de programas, por ejemplo, estos que les acabo de mencionar son programas y fondos. Vean, aquí anoten esto, por favor. Estos son programas y fondos de las Naciones Unidas como tal. Es un programa, por ejemplo, digamos, viéndolo desde el punto de vista personal, digamos, ustedes tienen el programa de estudios y van a cumplir con ese programa cada semestre o cada año. Y lo van a financiar a través del trabajo que ustedes hacen para poder llegar a la U, comprar sus libros y todo lo que ustedes saben. Porque obviamente para cumplir ese programa se necesita dinero. Entonces, estos programas están financiados o directamente de la ONU, porque es un programa que tiene que cumplirse. Entonces, es como un pozo a fondo, de que todos los países que son partes dan una cierta aportación para hacer esto. Imagínense los países que no tienen, entonces los demás países, los desarrollados o en vías de desarrollo, aportan ese dinero para ayudar a otros países. Bueno, esto se denomina como programa y fondo. Les mencionaba estos programas para tener una visión o un concepto de lo que la ONU realiza con relación a los principios y propósitos que se mencionan en la Carta de las Naciones Unidas. Es como el deber ser de las Naciones Unidas. Es como la razón por la cual se creó las Naciones Unidas. Posteriormente vamos a ver otros
programas, en este caso ya serían agencias especializadas de las Naciones Unidas, pero en este caso son programas y fondos. Por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarles en el examen, indique la diferencia, dice Rocío. ¿Podría decirnos la pregunta, Rocío? No alcancé a leer. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo está? Bien, licenciado, aquí. Sí, los países, aportando ahí, ¿verdad? Que los países que no pueden cubrir como que el porcentaje, porque cada país, pues afiliado a la ONU, da un porcentaje económico, pero los países que no pueden dar dinero, aportar con dinero, lo aportan con personal o con su ejército. En este caso, Guatemala pues no aporta económicamente, pero sí lo aporta con el personal que va a las misiones de paz de la ONU que le llaman. Y estaba viendo ahí las noticias, pues que no sé si la semana pasada creo que se fue un contingente que le llaman al Congo, ¿verdad? Entonces, Guatemala en sí aporta a la ONU con personal, ¿verdad? Para mantener ahí en el Congo la paz. Exacto, sí, muchas gracias. De hecho, fíjese que es algo irónico también porque Guatemala en su momento, Guatemala es uno de los países más afectados por por problemas alimenticios y malnutrición. Ustedes han visto las noticias que somos, solo porque existe Haití, si no fuéramos el primer lugar en desnutrición y en una serie de situaciones más negativas, que Guatemala es parte de eso. Y a pesar de que nosotros eh, eh, por ejemplo, en Centroamérica es una de las ciudades más desarrolladas o países más desarrollados. Pero imagínense la ironía, Guatemala es uno de los países con más desnutrición y malnutrición a nivel internacional. Como les decía, menos mal que existe Haití, porque si no estuviéramos hasta el fútbol, gana Haití. Entonces, y eso que no es una carrera, sino imagínense. Entonces, estos países, pues les decía que en ese momento de la historia Guatemala aportaba para esa desnutrición a nivel internacional y lo aportaba a la ONU para ayudar en ese caso a las personas que pertenecían al Cuerno de África y África subsahariana. Entiéndase, países como Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, países que han estado sumidos en conflictos bélicos entre tribus, revoluciones y todo lo que podemos ver o podemos imaginarnos desde un punto de vista bélico. Entonces, y uno de los países, es bien interesante esto de la geopolítica, porque uno de los países que domina casi de todo el comercio, solo imagínense, el comercio internacional a nivel mundial es Yemen. Y no porque sea una superpotencia, sino que está cabal en la mera esquinita entre el Cuerno de África, y el Mar Rojo y el Golfo del Edén. Esto quiere decir de que hay muchas organizaciones terroristas que han amenazado ese canal o ese estrecho, en donde dejarían, por ejemplo, sin acceso a suministros, por ejemplo, como Israel, Jordania, Egipto, el Líbano y todos los países que están alrededor de Israel. Entonces, este país la República de Yemen, como no le hacen, como que, digámoslo de esta forma, no les hacen nada o no lo amenazan porque un ataque terrorista sería una catástrofe comercial, humanitaria, económica, social en esos países que ya les mencioné. Porque cabal, si lo pueden buscar ustedes ¿cómo se llama? En su navegador, vean, pongan como Cuerno de África y ahí les va a aparecer un mapa y van a ver el estrecho donde pasan todos los barcos y cabal en la mera esquina está Yemen, ¿va? Entonces,
Les comento esto porque es parte de la geopolítica a nivel internacional, en donde la ONU crea estas agencias, estos fondos para la ayuda humanitaria, pero derivado a que por cuestiones ya en países, en las naciones locales o países locales, ya lo utilizan para otras cosas. Es por eso que, tal como decía la compañera Rocío, que los países que no aportan dinero aportan la mano de obra, digamos de esta forma, para ayuda humanitaria a través del voluntariado para que se vayan o se apliquen esas políticas en esos países que necesitan esa, esa ayuda. Pues entonces les decía que lo que les mencionaba anteriormente son los programas y fondos, pero también tenemos las agencias especializadas. Y dentro de las agencias especializadas se las voy a enumerar porque de todos modos les voy a pasar este material. Es un resumen que se hizo. Las agencias especializadas, por ejemplo, y los de que les mencionaba anteriormente, están en países desarrollados, por ejemplo, la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, perdón. ¿Qué significa esto? Promover el desarrollo de los países que tengan que tengan poco acceso a la alimentación y a la agricultura. Entonces, fomentar la agricultura entre las regiones pequeñas para poder alimentar, crear sus propios alimentos. También tenemos, aquí ya va subiendo de categoría, por ejemplo, la ONUDI, que significa la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. ¿Quiénes son estas naciones beneficiadas por estas agencias? Los países que están eh, en, en vías de desarrollo, por ejemplo, entiéndase, Guatemala siempre está, a pesar de que es un país subdesarrollado, está en vías de desarrollo. Siempre se mantiene en vías de desarrollo porque siempre hay la creación de nuevas empresas, emprendimientos y todo lo que se desarrolla a través del comercio nacional e internacional. También dentro de estas agencias está la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que vela todos los procedimientos y protocolos especializados en aviación. Esto ya va dedicado, por ejemplo, a la aviación comercial y la aviación internacional. Por ejemplo, esto quiere decir que hay países, por ejemplo, Guatemala, en el aeropuerto La Aurora, pues si se le puede llamar aeropuerto, ustedes saben la historia de esto, ¿verdad? Internacional, que estamos, que tiene que regirse por protocolos internacionales para poder ser establecido como tal en esta organización. También tenemos el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. También dentro de las agencias especializadas y una de las más importantes, pongámosle este nombre, o más importantes de la ONU, está la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué es la Organización Internacional del Trabajo? Su sede está en Ginebra, Suiza. Y esta organización tiene por objeto promover los derechos laborales, promover la formulación de estándares internacionales, la libertad de asociación, convenios colectivos, pactos colectivos, abolición del trabajo forzado, la igualdad de oportunidades y tratamiento de trabajadores, la abolición de la esclavitud y el trabajo forzado. ¿Se recuerda dónde vimos eso? Donde decía, se tiene prohibido el trabajo forzado y la esclavitud, lo vimos el día, ¿qué día fue? Día lunes, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y derivado de eso, solo imagínense, de un artículo se forma una organización internacional que vela por el trabajo y todo lo relacionado a los derechos laborales y derechos sociales que devienen del derecho de trabajo. Y así sucesivamente, el Fondo Monetario Internacional es donde ya miramos, donde hay plata. Entonces aquí ya vemos que esas agencias internacionales ya tienen fines específicos. Por ejemplo, acá el dinero, ya vemos
cómo está formado, qué países tienen esa asistencia financiera, qué países son los que dominan el mundo. Obviamente no lo va a decir la ONU, pero qué países son los que tienen esa capacidad económica para poder eh, eh, promover ese desarrollo económico. Y al final hay agencias, obviamente eso no sale a la luz, pero por ejemplo, cuáles son los bancos que forman parte de este Fondo Monetario Internacional y que tiene, que al final son los que dominan o establecen las reglas a nivel mundial, ¿verdad? Así que, como se dice vulgarmente o en una jerga común, el que tiene la plata es el que manda. Y así sucesivamente, ¿verdad? También tenemos la Organización Mundial Marítima, con sede en Londres, imagínense. También está la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la UNESCO, que les mencionaba, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Educación, como su nombre lo indica. La ciencia, promover la ciencia a través de la investigación, y promover la cultura o mantener, conservar la cultura de todos los países. Y un ejemplo, por ejemplo, la UNESCO se forma derivado de la Guerra Fría. Vean este pasaje de la historia. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos invade Vietnam y la Unión Soviética invade Afganistán, países claves para promover tanto el capitalismo como el comunismo. Entonces, después de que la Unión Soviética viene y apoya a los talibanes, o al ejército que, no, perdón, Estados Unidos apoya a los talibanes, el ejército que lucha en contra de la Unión Soviética, promueve esas guerras en todo lo que es Afganistán. Ya han escuchado ustedes sobre los talibanes, y efectivamente ahí sale un personaje muy conocido. Entonces, cuando se retira en 1979 el ejército ruso de Afganistán, en donde pierde la guerra, que así le denominan ellos, pero se van por un tratado, por acuerdos entre Afganistán y Rusia, pero Estados Unidos dice perdió la guerra, y Rusia le dice a Estados Unidos que perdió la guerra en Vietnam. Entonces era aquella lucha polarizada en ese momento. Y cuando entran en el poder los talibanes, empiezan a destruir todas esas estatuas que habían sido creadas o elaboradas en tiempos ancestrales, porque ellos, como derivado a la religión que profesan, a ese radicalismo y ese fundamentalismo que los ha caracterizado, está en contra de su religión. Entonces empiezan a destruir por medio de bombardeos todas esas estatuas y sitios arqueológicos, y derivado de eso nace se fomenta la UNESCO, la conservación de la cultura a nivel internacional. Es por ello que Antigua Guatemala tiene esa calificación como Patrimonio de la Humanidad, en la cual el gobierno de Guatemala y la UNESCO se comprometen a cuidar a esa ciudad, con el objeto de que personas a nivel internacional vengan a conocer esa cultura. Y así sea, por ejemplo, la muralla china, todo lo que ustedes se puedan imaginar que son vestigios que se da en tiempos remotos. Por ejemplo, Tikal, también declarado como Patrimonio de la Humanidad, y otras situaciones que se dan como tal. Las pirámides de Egipto, dice acá. De hecho, en el mundo antiguo estaban las 7 maravillas del mundo, que ustedes recuerdan, ¿verdad? Que estaban las pirámides, el Coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, el templo de Artemisa, los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, derivado de eso, la UNESCO, al establecer de que eh, ya no estaban esas maravillas del mundo, promueve las maravillas modernas del mundo a través de votación. Entonces, se crean otra vez
esas maravillas modernas, pero también vienen de tiempos remotos o de tiempos ancestrales. Tenemos también el turismo, tenemos la Unión Postal Internacional, que significa todo el correo a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, que eso lo vamos a ver el lunes, perdón, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. A esto quería llegar. Tarea número 4. Esta sí, anótenlo, por favor. La tarea número 4. Vamos a investigar sobre los tratados internacionales sobre la propiedad intelectual. Esto es muy importante que lo sepamos porque en derecho mercantil 3, si no estoy mal, ustedes tienen dentro del programa, una clase, o dentro del programa está todo lo relacionado a la propiedad intelectual. Entonces, esto, vamos a ver por qué Guatemala es signataria de esos tratados internacionales con relación a proteger la propiedad intelectual. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto que lo sepamos? Porque recuérdense que el comercio a nivel internacional es lo que mueve el mundo, se desarrolla el mundo. Entonces, las grandes empresas transnacionales deben cuidar sus marcas. Y en este caso, Guatemala no es ajena a eso. Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola. Coca-Cola es una marca internacional que está registrada desde Estados Unidos y está registrada a nivel internacional. Y todos los registros de propiedad intelectual, en este caso, por ejemplo, Guatemala, también está registrado acá, porque nosotros, y trasciende fronteras, porque, por ejemplo, puede venir alguien y puede poner Coca-Cola con K, por ejemplo, y con el mismo diseño. Entonces, esos tratados internacionales tienen por objeto cuidar esa propiedad intelectual para proteger el comercio internacional, que está contenido también ese derecho de comer del libre comercio o la industria en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces la tarea es investigar los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y lo vamos el día lunes, les digo para cuándo lo necesito. Empezamos a investigarlo. Bueno, si ya terminaron la tarea del domingo, entonces por eso les dejo esta de propiedad intelectual. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Licenciado, solo con respecto a la clase de la próxima semana, del día viernes, el jueves tenemos nuestro feriado, porque es 15 de agosto. Entonces, ¿será que lo van a dar ese día o lo van a trasladar para el viernes? ¿Sabe usted de eso? No les sabría decir todavía, no nos han dicho nada, pero igual el viernes, si no hay feriado, recibimos clases, de eso no se preocupen. Primero ahí estaremos. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, gracias igualmente. Entonces, ¿alguna duda, compañeros? No, licenciado. Ninguna, Lic. No, Lic, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, pero igual me sigue preocupando que no tengan dudas. Bueno, entonces, tenemos ahí, dejémoslo acá. Pero. Perdone, dijo que la tarea era. Lic. Gracias. Dijo que la tarea era investigar sobre los tratados internacionales en materia de, perdone. Propiedad intelectual. Gracias. Todavía no tiene fecha. El lunes les digo para qué día es. Ahorita los dejo con la tarea que les dejé para el día domingo y Magda está levantando la mano. Cuéntame, Magda. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Usted habló sobre, referente a una pregunta, diferencias entre, y ahí se quedó porque contestó, le dio la palabra a la compañera Rocío. Entonces no sé cuál era la pregunta en ese apartado. O quizás yo tuve problemas de internet y no escuché. Recapitulemos, era relacionado a qué estábamos hablando en ese momento. Programas y fondos. De las Naciones Unidas. Y usted dijo que podría ser una pregunta de examen. Por ejemplo, dijo, una pregunta de examen podría ser la diferencia entre.
Ajá, la diferencia, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, se me ocurre preguntarles a ustedes, esa pregunta la hago yo en privado, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un programa y fondo de las Naciones Unidas con una agencia especializada de las Naciones Unidas? ¿Qué diferencia creen ustedes que hay? El lugar donde se llevan a cabo, licenciado. Los países donde se llevan a cabo, para ser específico. Esa es parte de una diferencia, es parte del concepto de la diferencia, pero la diferencia puede ser, por ejemplo, quién financia, si es una organización, si deviene específicamente de la Asamblea General o deviene del Consejo de Seguridad, por ejemplo, porque el Consejo de Seguridad está en la Agencia Internacional para el Desarme Nuclear. Solo imagínense, ¿quién tendría que ver eso? Las naciones que tienen ese potencial nuclear a nivel internacional. Entonces, esa es la diferencia. ¿Quién es la que emana esas ¿cómo se llama? Esas agencias o quién financia esas agencias? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay más dudas, les agradezco su atención. Feliz fin de semana. Los veo el día lunes en la clase. Feliz fin de semana, licenciado.